Lo primero y antes de empezar, aparte de dar las gracias por esta oportunidad de estas jornadas, quería dar las gracias a mi compañero Humberto, que ya que hacer todo a la vez en todas partes no es posible y él está precisamente con el montaje de la siguiente exposición temporal, y también a María Jiménez, que es nuestra compañera que está con la beca de Formarte y que su presencia en este departamento está siendo esencial y vital para nosotros. Así que muchas gracias a los dos. A ver. El Museo Nacional de Escultura ha encontrado en las exposiciones temporales un efecto dinamizador, capaz de acabar con la imagen de inmovilidad e inaccesibilidad que suele tener de estas instituciones, para convertirse en un lugar de encuentro para el gran público. El rasgo más significativo de las exposiciones temporales es su carácter efímero, el poder creativo con el que se diseñan y la enorme proyección social de su imagen. El museo obtiene así una serie de ventajas derivadas de la conservación, el estudio y difusión de sus colecciones, además de atraer a un público más numeroso a sus salas, un público que cada vez está mejor formado y que elige y orienta con conocimiento sus necesidades de ocio y cultura. El Museo Nacional ha hecho de las exposiciones temporales una de sus señas de identidad. En el periodo entre el 2009 hasta la actualidad, que son las fechas de mi trabajo en el Museo Nacional de Escultura, se han organizado más de 40 exposiciones temporales de diferentes formatos y contenido. Me parece interesante comenzar diferenciando brevemente el tipo de exposiciones temporales que se han realizado, atendiendo al espacio donde se han realizado y el formato de la exposición. En el Palacio de Villena, sede principal de las exposiciones temporales, donde celebramos lo que denominamos las grandes exposiciones, se han celebrado 19. En la Casa del Sol, muchas menos, 3, y de un carácter más monográfico. En el caso del Colegio de San Gregorio, 22, diferenciando en este caso las instaladas en salas y espacios de exposición permanente, que muchas veces se han relacionado con la propia colección, como la de Grotescos Verdugos o la de Intersectio, que podemos ver ahora mismo, las celebradas en espacios reconvertidos en salas de exposiciones temporales, como Érase una vez, que se puede ver ahora y que se puede ver en las antiguas salas temáticas, y el denominado Rincón Rojo, un espacio que comenzó siendo un espacio residual de descanso, que con el tiempo ha ido tomando más entidad y personalidad propia, con 11 muestras. Tomando este contexto como referencia, podemos decir, en palabras de Paco Pérez Valencia, en La insurrección expositiva, que la recreación espacial de una exposición no se puede improvisar en lo esencial de su contenido, ya que con anticipación deben quedar resueltas las eventualidades que puedan surgir. Es imprescindible para ello plasmar con la mayor fidelidad la exposición que quiere el comisario, para sobre él trazar todos los puntos importantes de la logística de la exposición y su configuración, para así perfilar las acciones necesarias para llevarla a cabo. Es fundamental el conocimiento previo de todos los elementos que van a participar en la producción, desde la intencionalidad hasta los detalles más secundarios, sin obviar sus costes o el asesoramiento de los conservadores del museo. Todo debe quedar reflejado en el proyecto, como si de un guión cinematográfico se tratara. Y es aquí donde aparece la figura del coordinador. El coordinador es un enlace privilegiado entre el comisario y el equipo. Es la conexión entre todas las partes necesarias e indispensables para poder llevar a cabo una exposición temporal. La coordinación debe tener en consideración las diferentes áreas de trabajo y departamentos en las diferentes fases del proceso. La figura del coordinador aparece en escena cuando el comisario tiene una idea bastante clara de lo que quiere. En este punto comienza una fase más concreta de la preparación de la exposición, y para ello es indispensable realizar un listado completo con todas las obras que van a formar parte de la exposición, o al menos es el deseo inicial del comisario, recopilando toda la información posible con respecto a la pieza, una imagen de la misma, autor, título, fecha, la institución o persona a la que pertenece, las dimensiones, el peso. Estas indicaciones permiten solicitar el préstamo y a la vez serán muy útiles para la fase del montaje. Este es también un momento clave para verificar la información que hemos recopilado en catálogos o páginas web de las instituciones, ya que en ocasiones
las medidas pueden estar equivocadas o tienen determinadas limitaciones o problemas en el anclaje, por ejemplo, que en un catálogo no se puede ver. A partir de este listado inicial se van a realizar otros muchos en base a las necesidades del comisario, del diseñador, el iluminador, la empresa de transporte, de montaje, que en el caso del Museo Nacional de Escultura no suele ser la misma, el departamento de documentación, el responsable de montajes del museo, el de conservación preventiva. En nuestro caso utilizamos un Excel porque permite mucha flexibilidad en el formato. Esta lista va a evolucionar de forma progresiva, como iremos viendo, ya que nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Piezas cuyo préstamo es denegado, piezas que aparecen como sustitución de las anteriores, piezas que por su estado de conservación se decide no incluir en el montaje final. Es por tanto importante incluir una sección de excluidos, o lo que nosotros denominamos el plan B, por dos motivos: para tener documentado todas las propuestas que hace el comisario y porque en algunos casos la situación de la obra puede revertirse, como el caso en el que se deniega un préstamo porque esa pieza ya estaba comprometida para otra exposición, pero finalmente esa otra exposición cambia de fechas o se ha suspendido y la pieza vuelve al listado. En la lista deberemos tener en cuenta también un aspecto muy importante de algunas exposiciones, sobre todo últimamente, como son las reproducciones fotográficas y los vídeos, ya que deben aparecer como un elemento más, pero señalizado de forma diferente. El siguiente paso en la coordinación de exposiciones es la petición del préstamo. Si bien tradicionalmente ha sido el Departamento de Documentación quien ha gestionado con gran diligencia y eficacia esta fase del trabajo, desde esta reciente creación del Departamento de Coordinación de Exposiciones, somos nosotros los que nos hacemos cargo de esta esencial etapa para hacer que la idea del comisario tome forma. Preparamos así las cartas de préstamo o de solicitud, que es un escrito mediante el cual el organizador de la exposición solicita a los distintos propietarios o titulares el préstamo temporal de los bienes culturales presentando el proyecto. ¿Qué debe aparecer en esa carta? Pues esos elementos que indico aquí. La institución que organiza, el título de la exposición, lugar y fechas de celebración, la presentación del comisariado, objeto y finalidad de la exposición, por supuesto la enumeración de los objetos que queremos solicitar en el préstamo, los compromisos a los que se va a obligar el organizador en materia de conservación preventiva y seguridad y datos del contacto de la coordinación. Hecha la presentación, la carta suele acompañarse de dos documentos de esencial importancia en los préstamos. En primer lugar, el formulario de préstamo. A través de este formulario se recaban una serie de datos que van a resultar imprescindibles para iniciar la preparación de la exposición. Sobre el prestador, como muchas veces no sabemos exactamente cuál es la denominación exacta de una institución o de una persona, dónde se quiere que se recojan y se devuelvan las piezas si finalmente se van a prestar, y también sobre los bienes solicitados, objeto, autor, fechas, medidas mucho más precisas, medidas para el embalaje y algún tipo de necesidad especial a la hora del montaje. El prestador cumplimenta y firma este formulario y retorna al organizador. A partir de la información recibida, volvemos a esa lista inicial que va a tener mucha más información y que, vuelvo a decir, va a ser de vital importancia a la hora del montaje. Junto a este formulario de préstamo, lo que se incluye también es el informe de instalaciones y recursos de la sede, o más conocido como el Facility Report. Este es un informe detallado de todas las instalaciones a todos los niveles del lugar donde se va a realizar la exposición temporal. Las condiciones técnicas que reúna la sala donde se va a celebrar la exposición va a ser una garantía para el prestador de que sus bienes culturales se van a exhibir en las condiciones idóneas para su mantenimiento y conservación. En este documento se detallan, entre otros, estos datos: la descripción del edificio, de la sala de exposición, las condiciones ambientales, el control de agentes contaminantes, condiciones de seguridad, protección contra incendios, intrusión, robos, así como datos sobre vigilancia humana y mecánica y accesibilidad y servicios para el público. El Museo Nacional de Escultura dispone en la actualidad de 3 informes de instalaciones, uno del Palacio de Villena,
otro del Colegio de San Gregorio, aunque se ha hecho uno específico para el Rincón Rojo y el de la Casa del Sol. Un elemento indispensable en medio de toda esta burocracia, en medio de este proceso a tener en cuenta a la hora de preparar una exposición, pero que muchas veces se nos olvida, son los plazos de solicitud. La solicitud de un préstamo temporal debe hacerse con un tiempo de antelación suficiente para que los prestadores puedan realizar los trámites necesarios dentro de sus organismos u organizaciones para la autorización de dicho préstamo, la consulta a distintos órganos directivos, patronatos, consejos de dirección y proceder a la solicitud de distintas órdenes ministeriales, en el caso, por ejemplo, de instituciones de titularidad estatal o solicitud de permisos de exportación. Es requisito habitual entre las instituciones museísticas que la solicitud de los préstamos temporales se realice con una antelación mínima de unos 6 meses para instituciones que radican en España y 12 en el extranjero. La participación de los bienes culturales en exposiciones temporales implica, sin duda, diferentes situaciones de riesgo para la conservación e integridad física de los mismos. Por ello, una vez que se ha aceptado el préstamo, será el organizador de la exposición temporal quien debe asumir la responsabilidad sobre dicha conservación física, a 2 niveles, la conservación preventiva y la del seguro de los bienes culturales. El tiempo durante el cual el organizador debe ejercitar dicha responsabilidad no se limita a la exhibición pública de los objetos, sino que se amplía a un periodo mayor durante el que se realizan los trabajos de embalaje y traslado hasta la sala de exposición, hasta que, una vez finalizada la muestra, se procede a su devolución al lugar del que procede. La modalidad de seguro empleada para las exposiciones temporales es la denominada clavo a clavo, una nomenclatura que indica de manera muy gráfica que la póliza cubre los riesgos desde el momento en el que se inicia la desinstalación de la obra hasta que se vuelve a instalar en el mismo emplazamiento. El periodo de cobertura, por tanto, se suele extender hasta un mes previo a la inauguración y otro mes después de la clausura. En el caso del Museo Nacional de Escultura, nos encontramos con 2 situaciones en función del valor total de lo prestado y de la petición del prestador. Por un lado, la contratación de un seguro comercial para aquellos bienes que, de acuerdo con la valoración que han dado los prestadores, cuando la valoración no supera los 400.000 euros o cuando el prestador así lo exige. En ocasiones nos encontramos que dentro de las condiciones o el contrato que se firma con el museo, el prestador exige que se haga un seguro privado con determinada aseguradora. Y, en segundo lugar, nos encontramos con la garantía del Estado. La garantía del Estado es un sistema de seguro público por el que el Estado español asume el compromiso de asegurar bienes de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, que se ceden de forma temporal para su exhibición pública en museos, bibliotecas, archivos de titularidad estatal y gestión exclusiva del Ministerio de Cultura. Se regula a través de este Real Decreto que aparece en pantalla de desarrollo de la disposición adicional 9ª de la Ley de Patrimonio del 85. La cobertura que proporciona el sistema de la garantía del Estado opera de forma idéntica que una póliza de seguros extendida por una compañía aseguradora, cubriendo todos los riesgos que puedan sufrir las obras aseguradas. Sí es cierto que la garantía del Estado no va a cubrir las indemnizaciones hasta determinados límites que fija este Real Decreto, por lo que será necesaria la contratación de una póliza de seguro privada por las cantidades complementarias, lo que se denomina franquicia. El límite cuantitativo, tanto de cada exposición como el límite global de la garantía del Estado, queda fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año. La solicitud, se tramita a través de la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico, pero no me voy a extender en esta cuestión. Cuando recibimos los formularios que han rellenado los prestadores, nos encontramos con distintas posibilidades. Que se acepte el préstamo, pero condicionada por una contraprestación o restauración de los objetos solicitados, la denegación del préstamo, pero con propuestas de alternativa de otros objetos, o la denegación del mismo. En caso de acuerdo, el préstamo se hace oficial a través de un documento de préstamo o contrato que suele facilitar el prestador, firmado por ambas partes, donde se incluye nuevamente información todavía más detallada de la pieza y las condiciones de aceptación del préstamo.
las fechas exactas del préstamo, condiciones de montaje, del correo, cómo desea el prestador aparecer en los pies de fotos, si la pieza se va a poder fotografiar por el público o no, etc. El listado, por tanto, vuelve a aumentar en este momento con todos los datos facilitados en el contrato. El coordinador debe estar al tanto de todas estas peticiones y necesidades que surjan a dicha institución o prestador privado, porque hay veces que no han recibido todos los papeles, porque hay algún problema con el viaje, con el seguro o lo que sea, proponiendo soluciones que, por supuesto, no comprometan el préstamo. Un aspecto muy frecuente en la actualidad es el pago de tasas por el préstamo de obras, sobre todo en instituciones de arte contemporáneo, tanto públicas como privadas. Reciben distintas denominaciones, gastos de gestión, canon administrativo, pero al final es un cobro por el préstamo. El Museo Nacional de Escultura no cobra por los préstamos y lo que intenta cuando recibe el préstamo de instituciones es realizar algún tipo de contraprestación en un deseo de ayudar a otras instituciones con menos recursos a cambio del préstamo, como por ejemplo en la exposición sobre el hijo de Laoconte, que se celebró en el 2017, la restauración y el acuerdo al que se llegó con la Iglesia de Santiago de Valladolid para restaurar, por una parte, lo que eran las esculturas y los relieves en el Museo Nacional de Escultura y lo que era la arquitectura, una restauración que se hizo in situ por parte del Instituto de Restauración de Simancas. Una cuestión a tener muy en cuenta y cada vez más se refiere a los derechos de autor y propiedad intelectual. Es cierto que en el museo no nos toca en profundidad el tema dada la antigüedad de los autores y las obras, pero lo que nos estamos encontrando ahora es que muchos de los préstamos, al ser de arte contemporáneo, nos encontramos con que no solo nos cobran por las imágenes que vamos a incluir en el catálogo, en el folleto o en el dossier de prensa, sino los derechos de uso de la misma, limitando, por tanto, mucho su utilización en determinados soportes y debe aparecer el copyright y el pie de foto como nos indican. Y nos vamos a los presupuestos, porque desde la creación de este nuevo departamento, el coordinador de la exposición realiza un trabajo conjunto con el administrador y la cajera pagadora del museo en lo concerniente a los presupuestos. Gran parte de este trabajo se resume en la elaboración de la petición de las condiciones técnicas para la contratación del servicio de diseño museográfico de la exposición, para la producción museográfica y el montaje y el servicio de transporte. Aquí ya tenemos claro y tenemos que tener claro qué piezas van a venir, qué necesidades de montaje y qué necesidades de embalaje. ¿Por qué? Porque todos esos datos van a ir en este pliego y deben tenerlos en cuenta para el presupuesto. Existen distintas modalidades en las que no me voy a extender ahora, pero lo más habitual es que se hace una invitación a 3 empresas para que presenten un presupuesto y es la Subdirección de Museos Estatales quien otorga el contrato al que más se ajusta al presupuesto, lógicamente. En ocasiones, bueno, hemos tenido que hacer alguna comparativa de precios, pero bueno, es el Ministerio quien lo hace. Las 3 peticiones tienen los mismos puntos: objeto, descripción del servicio, condiciones generales, plazo de ejecución del contrato y pago del precio. Me parece interesante señalar cómo es importante que este pliego esté bien hecho y las condiciones estén claras, porque luego en ocasiones hemos tenido problemas a la hora de recibir, por ejemplo, como voy a explicar ahora, toda la documentación que afecta a la exposición. En el caso del diseño museográfico, en ese pliego se concreta muy claramente que el diseñador que gane el presupuesto y el proyecto debe presentar un proyecto básico acompañado de una gráfica, debe acudir y dirigir el montaje, es decir, tiene que presenciar el montaje y estar en esas fechas, debe también controlar la producción de la museografía que se haga, pero también debe entregar un proyecto ejecutivo donde quede reflejado sobre el papel qué es lo que se ha montado definitivamente en la exposición. Y me refiero a esto especialmente porque en ocasiones hemos tenido problemas para que el diseñador nos entregue este último documento, que va a ser el que va a permanecer en el tiempo y que nos va a decir exactamente cómo quedó la exposición montada, porque en el básico es la primera idea, que evoluciona mucho. Es lo que se denomina ahora mismo as built, que significa tal y como está construido.
Lo mismo ocurre con las condiciones técnicas para la contratación del servicio de la museografía y el montaje, donde es muy importante que el diseño ya esté claro porque hay que especificar el número y tipología de peanas, vitrinas, panelados, cartelas, vinilos, soportes especiales, iluminación, y todo esto el diseñador ya lo tiene que tener claro cuando se hace este pliego de condiciones. Lo mismo ocurre con el servicio de transporte, donde todos los elementos deben estar, si hace falta un cristal climático, si el prestador ha pedido, por ejemplo, que haya un sensor de movimiento en la caja de embalaje, todo eso ya el transportista lo debe saber porque lo tiene que presupuestar. Y nos vamos a la segunda herramienta esencial en la coordinación de las exposiciones, como es el cronograma. El cronograma debe elaborarlo consultando a cada miembro del equipo sus necesidades, a diseño, montaje, restauración, climatización, iluminación, para que todos tengan sus tiempos controlados y no se solapen trabajos que son incompatibles, como el montaje sucio, del que luego hablaré, pintar paredes y construir muros, con el montaje de piezas cuando llegan los correos. Y, por supuesto, con la fecha más importante de la exposición temporal, la inauguración. El cronograma, además, no solo incluye lo referido al montaje, sino que en paralelo se deben ir realizando los trabajos para elaborar el catálogo, que se convertirá en el testigo material de la existencia de la exposición. Textos, autores, imágenes, derechos, diseños, qué imprenta lo va a hacer, las pruebas de impresión, el depósito legal, el ISBN. Es importante, por tanto, elaborar un programa de tiempos y actividades donde todo quede reflejado, cada gestión hecha y por hacer. Se deben contrastar los datos entre los componentes del equipo. Cada apartado debe estudiarse por separado y después entrelazarse con los demás. No podemos cruzar en la misma franja horaria a los carpinteros y a los pintores, y no se puede iluminar una exposición antes de colocar la gráfica. Es decir, no se puede hacer todo a la vez en todas partes. Una vez que el comisario ya tiene claras las piezas, ya tenemos la respuesta positiva de las mismas, el diseñador va plasmando sobre el papel las ideas del comisario. El proyecto, la realidad es que el proyecto sufre, y aquí se ve lo que está tachado, muchas veces modificaciones. El lugar, el conocimiento del lugar y de las piezas que se van a exhibir es, por tanto, un paso técnico ineludible. A este respecto, el Museo Nacional de Escultura tiene una ventaja, ya que la mayoría de las exposiciones se realizan en el Palacio de Villena, 7 espacios individualizados que traen consigo una desventaja, que es la poca versatilidad a veces del espacio. El plano se va a convertir en una extraordinaria herramienta que nos va a dar una idea bocetada y nos va a ayudar a imaginar espacios reales, con alternativas escénicas y sobre todo futuras combinaciones de ubicación, recorridos, posiciones de texto, iluminación, puntos de evacuación, seguridad. Es muy importante valorar la dimensión real de las piezas, porque una cosa es verlo sobre el plano y otra posicionarlo en el espacio real. Esto no siempre es posible y por eso hay rectificaciones en sala. En este caso, en la exposición Almacén, esta es la propuesta inicial de la diseñadora Ana Alcubierre, pero que luego no se pudo materializar porque se vio que no había espacio para pasar por la sala. Entonces hubo que cambiar un poco el diseño. Al coordinador le toca entonces en este momento también lidiar con ese binomio diseño versus seguridad, ya que el comisario y el diseñador tienen en cuenta aspectos estéticos y el conservador y el jefe de seguridad deben también tener en cuenta a otros, que no es que sean incompatibles con los deseos del comisario, pero que es necesario matizar. Un montaje atractivo puede resultar nefasto si no se atienden a elementos de seguridad, es decir, hay extintores que tienen que estar en determinado sitio, la circulación, la altura o la distancia de las obras. Las medidas y exigencias del transporte, que ya he señalado antes en el pliego de prescripciones técnicas, tienen que materializarse en este momento. Simplemente quería señalar, porque me parece curioso dentro de los elementos de coordinación del transporte, cómo con la empresa de transporte hay que hablar de estas cuestiones, como la de organizar el plan de viaje. Cuando hay muchos prestadores hay que organizar con ellos esa logística, lo mismo que la ruta de recogida, porque hay prestadores que, por ejemplo, exigen ser los últimos en cargar su obra. Y claro, cuando hay dos instituciones que quieren lo mismo, ser los últimos, pues hay un problema. Entonces, bueno, pues también ahí estamos para intentar solucionarlo. La petición
Si así lo pide el prestador, que no siempre es, suele ser en función del valor de las piezas, la escolta policial. La escolta policial suele pedirse eso en función de las piezas, y para ello hay que rellenar este documento, que es el formulario de petición de protección de traslado de obras de arte, más conocido como TOA, que es el jefe de seguridad del museo, que es el inspector jefe de policía, quien lo firma y lo envía a la Brigada Central de Protecciones Especiales, que es el responsable, es el cuerpo de la Policía Nacional, que se encarga de traslado y custodia de obras de arte, pero también de proteger a altas personalidades que visitan nuestro país. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones hay tantas personalidades que visitan nuestro país que este servicio de escolta se suspende. ¿Qué ocurre? Que este servicio es gratuito, y si hay necesidad de escolta, tenemos que recurrir a la seguridad privada, que eso es un coste bastante importante y un incremento en el presupuesto de la exposición. Una vez que esta parte ha sido solucionada, nos encontramos con la parte del embalaje y manipulación de bienes culturales, que no me voy a meter en ella, simplemente comentar que si bien la tendencia actual de la mayoría de las instituciones es la reutilización de embalajes, la realidad es que en ocasiones esto no es posible. Primero, y lo que nos pasa muchas veces a nosotros, porque la empresa de transporte está en una ciudad diferente al museo, y si tienen que venir aquí a recoger una caja para adaptarla, pues entonces no hemos hecho nada para ahorrar. Otra tendencia que se está dando cada vez más es que la entidad prestadora cobra por el alquiler de sus propias cajas. Ellos las almacenan y cada vez que una pieza suya se va, cobran por eso. Es otro tipo de canon, pero en este caso con esta fórmula. El Museo Nacional de Escultura almacena en la medida de lo posible las cajas, e incluso en alguna exposición temporal lo que hemos hecho en instituciones de Valladolid es prestarlas, porque somos conscientes del elevado coste que tienen las cajas. En cuanto a la tipología de cajas, pues nada, simplemente decir que en esa prescripción de pliegos se especifica cómo tienen que ser las cajas. Los prestadores, además, muchas veces especifican un color, una tipología, un interior determinado, y hay que seguir esas prescripciones de los prestadores. También es cierto que en un intento a veces de reducir un poco el presupuesto, porque al final los presupuestos de las exposiciones temporales son bastante abultados, la mayoría de los museos hace que la empresa de transporte se lleve las cajas vacías y las almacene en un espacio con condiciones similares a la de las salas, pero no es el caso del Museo Nacional de Escultura, ya que por suerte y de momento contamos con un espacio en la primera planta de Villena donde almacenamos todas esas cajas. Entonces, bueno, pues también intentamos hacer esa reducción de presupuesto. Una vez que llegan las piezas al museo, con o sin escolta, pues en este caso, para una exposición en Villena, disponemos de un muelle con montacargas, elevador hidráulico, y las piezas van directamente a la sala de exposición. En el caso del Colegio de San Gregorio también disponemos de un muelle y un montacargas, que es algo muy importante a la hora de aceptar los préstamos para determinadas instituciones. Y bueno, llegamos ya al montaje, por fin. El montaje se divide en dos fases: el denominado montaje sucio, la carpintería, pintura, muros, algún tipo de cableado, enchufes, y lo que es la segunda fase de montaje de piezas con o sin correos. Entre el montaje sucio y la llegada de los correos es un buen momento para que el comisario plantee de nuevo las piezas en sala y se haga una idea, ya sabiendo qué piezas van juntas en la misma vitrina, las medidas de la peana, y eso a veces ayuda a situar espacialmente las piezas. La llegada de las obras que se exhibirán en la exposición debe producirse sin ningún riesgo para ellas. Es en este momento cuando el coordinador debe organizar el calendario de montaje, donde debe tener en cuenta todas las indicaciones de los prestadores, los viajes de correos, pero también otros aspectos y actividades del museo que en algún momento puedan coincidir o entorpecer el montaje. En este caso pongo este ejemplo porque es verdad que no ha ocurrido muchas veces, por suerte, pero este es el calendario de desmontaje
de la exposición de reliquias y el montaje de non finito, que casi se solapaban, o sea, todavía nos estaban yendo unas piezas y estaban llegando cajas. Entonces, bueno, pues el organizar toda esta llegada de camiones, de correos que van y vienen, pues es una labor importante que se hace desde este departamento. También estudiar el plano de la situación de las piezas, realizado por el diseñador. Sobre todo cuando hay piezas de una misma institución, el correo viene a montar todas sus piezas y el coordinador tiene que saber exactamente dónde va cada pieza para no retrasar el ritmo de montaje. Una vez superada esta fase de estudio, ya llegan los correos. Entre las condiciones de préstamo, los prestadores pueden solicitar la asistencia de una persona, que se denomina así, para supervisar que los trabajos de manipulación, embalaje y transporte de los objetos que ceden para la exposición se realicen en las mejores condiciones para su conservación preventiva. Entre las funciones del correo destaca esta supervisión de las diferentes fases de embalaje y acompañar a las piezas durante su traslado cuando el prestador así lo decida. El correo va a certificar cuál es el estado actual de la pieza, o sea, que el estado actual de la pieza es igual que cuando salió de su museo, y junto a ellos la restauradora del museo, para cerciorarse de ese estado y para tener en cuenta cualquier indicación que le haga la persona designada por la institución prestadora respecto al estado de la pieza. Junto al correo y a la restauradora del museo, la empresa de transporte que suele desembalar las piezas, la empresa de montaje y, en nuestro caso, tenemos la suerte de contar con un responsable de montajes en el museo. Otra cuestión que nos va a dar mucha ventaja a la hora de montaje es conocer con anticipación determinadas piezas que, por su forma, peso, fisonomía, van a necesitar un tipo de anclaje especial. No el tornillo habitual, sino que es un anclaje que hay que hacer previamente, porque si no, eso hace que el correo tenga que estar mucho tiempo en la exposición. Este es un ejemplo de la exposición del hijo de Laoconte, donde vemos a la izquierda la foto que el comisario Manuel Arias, que está aquí, nos envió de la pieza, donde no se ve nada, no sabemos nada, o sea, qué tamaño tiene, qué le pasa, le faltan las piernas o no sacaste la foto entera, pero es grande, es pequeña, no, o sea, no sabíamos nada. Luego ya el arqueológico ya nos mandó una foto porque no tenían hecha una buena foto de la pieza y ya nos dieron también unas especificaciones del tipo de anclaje que se podía hacer para que la pieza pudiera estar bien presentada. Y finalmente, pues como la empresa de montaje y nuestro compañero Fernando Frutos crearon ese anclaje que, lógicamente, cuando llega la pieza, al no haberla tenido, pues necesita unos pequeños retoques, pero claro, esto ya es de mucha ayuda porque está todo preparado. En paralelo al montaje de piezas, que vuelvo a decir con o sin correo, porque la pandemia nos ha traído nuevas modalidades de correo que no habíamos hecho hasta ahora, como hacer correos virtuales, y bueno, pues adaptarnos a esas nuevas circunstancias. En paralelo a este montaje de piezas nos encontramos con la colocación de la gráfica, ya que no siempre es posible hacer este montaje previo de la gráfica. ¿Por qué? Por tiempos, muchas veces porque vamos muy justos de tiempo, pero en otras ocasiones también porque el diseñador y el comisario a lo mejor quieren ver cómo queda colocada determinada pieza para ver si mueven de lugar la gráfica que habían pensado en un principio. En este punto quiero hacer un brevísimo referencia a la importancia de la conservación preventiva en las exposiciones temporales y cómo debe caminar en paralelo con el resto de acciones a realizar dentro de este gran engranaje. También porque soy parte del Departamento de Conservación Preventiva y me toca de cerca. Los procesos de embalaje y manipulación son a priori los que mayor riesgo entrañan y se repiten en un proceso expositivo. A esta situación hay que añadir el control de las condiciones ambientales y de seguridad. Todo este proceso debe ser tenido en cuenta en la reflexión para prever los daños irreversibles que pueden sufrir los objetos y controlarlos de antemano. De ahí la importancia también desde la coordinación de exposiciones en revisar tanto las condiciones generales como las específicas del prestador, así como el trabajo que debe hacer el prestador de revisar bien el informe de instalaciones y recursos que el museo le envía.
Y es que en ocasiones esta mala transmisión de información puede dar lugar, que no digo que haya pasado aquí, a numerosas incidencias. Por ejemplo, el hecho de no tener las medidas de las puertas de entrada de una sala o del muelle de carga y no haber medido la caja que no cabe por la puerta. Encontrarse aún con el trabajo sucio cuando se va a hacer el montaje, evaluaciones mal realizadas de piezas que hay que intervenir en la sala de exposición, o a veces cosas que no se pueden prever y determinar, como el ataque de insectos en objetos cuya activación o no se podía saber y tener que retirar esa pieza de la exposición. Y si bien la evaluación previa del préstamo es esencial para evitar incidencias en el montaje, la evaluación posterior de todos los pasos que hemos dado desde el Departamento de Coordinación son necesarios para conocer todo aquello que ha sucedido durante la exposición temporal. Esto nos va a servir para aplicar en la siguiente y mejorar en muchos aspectos. La opinión de los visitantes, mediante un libro de visitas. La esencial aportación de los vigilantes de sala y seguridad, que ven y escuchan y sobre todo dan la cara, tanto cuando reciben alabanzas sobre la exposición, como cuando les toca recibir las críticas, que hay poca luz, que hay mucha luz, que es muy pequeño, que es muy grande, que faltan folletos. El espectador de las exposiciones, como he dicho al principio, cada vez es más exigente y suele reprochar cualquier anomalía que perciba o algunas más evidentes. Tenemos el ejemplo de este cuadro de la Fundación Lázaro Galdiano, que vino por la exposición El Diablo tal vez. La exposición tuvo mucho éxito, se decide prorrogar la exposición, pero este cuadro ya estaba comprometido para otra exposición temporal. La solución que encontramos fue por una cartela un poco más grande que la habitual, con la imagen del cuadro, explicando por qué no estaba ese cuadro, pero a la gente no le valió la explicación y se enfadó muchísimo. Pero bueno, también nos encontramos con focos que se funden, pantallas que no funcionan, tener que colocar líneas disuasorias en determinadas salas porque la gente se sube inexplicablemente a las peanas, y dar respuesta a todos estos problemas no siempre es fácil, pero en la medida de lo posible intentamos resolverlos. En conclusión, el trabajo de coordinador es, por tanto, seguir cada paso, desde la primera idea hasta el cierre de una exposición, y entre medias todas las incidencias que podamos imaginar, que os aseguro que son muchas. Y el desmontaje, además, no es el final, ya que hay que ocuparse de que las salas de exposición queden limpias y despejadas, preparadas para la siguiente exposición. Todo debe volver a su lugar y dejar un lienzo blanco sobre el que volver a trabajar. Esto incluye también, por ejemplo, decidir qué peanas se pueden reutilizar, pero sobre todo si hay sitio para almacenarlas. Este es el caso de la fotografía azul arriba a la derecha, de la exposición de toros y toreros de Armarse a la Suerte, que se hizo esa impresionante vitrina que se decidió con muy buen criterio guardar, pero porque había sitio para guardarla, para la exposición de tesoros eléctricos, que es la que está abajo, bueno, y que luego viajó también, o sea que se utilizó 3 veces. En otro caso nos encontramos en el caso de Almacén, los palets que se compraron, se revendieron, en un intento también de reducir un poco el presupuesto de montaje y también, tanto a la hora de reutilizar las vitrinas, de una apuesta por la sostenibilidad. En otros casos se han prestado para exposiciones o incluso se han donado, porque si el museo ya no tiene capacidad de almacenaje, hay instituciones que las necesitan y que son muy bienvenidas para ello. El final de la exposición llega cuando, gracias a los compañeros de fotografía y comunicación, enviamos un dossier a los prestadores con el clipping o la recopilación de noticias y unas imágenes de la sala de exposición donde aparece en concreto la pieza o las piezas en préstamo. En resumen, el coordinador debe ser una persona versátil, con capacidad de resolución y adaptación a las circunstancias, ordenado en la medida de lo posible y, sobre todo, que tenga toda la información posible para poder realizar su trabajo todo a la vez en todas partes. Muchas gracias.